buenas tardes. Vamos a empezar una nueva enseñanza. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno, vamos a empezar con esta nueva enseñanza. Vamos a tratar el tema del bautismo. Vamos a empezar diciendo que el bautismo es el primero de los 7 sacramentos, o también se le conoce como la puerta de los sacramentos, o también como puerta de la iglesia. Es esta palabra derivada del griego bapto, baptizo, que significa tanto lavar como sumergirse. Y esto es importante, porque muchos hermanos protestantes solo entienden que significa sumergirse y no lavarse, lo cual es un error, como lo estaremos probando más adelante de la enseñanza. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1213, leo: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. O sea, el bautismo es el sacramento de nuevo nacimiento por el agua y la palabra, palabras del Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí el principal problema con los hermanos protestantes es que ellos ven el bautismo como algo simbólico, no real. De hecho, muchos de esos grupos ni siquiera lo consideran como un sacramento. Ellos más bien lo ven como un rito de salvos, como un rito de los que ya están salvados. Pues recordemos que para el protestante lo que salva es la fe. Y si ellos dijeran que el bautismo es necesario para la salvación, estarían contradiciendo su doctrina de sola fides. O sea, somos salvos solo por la fe, que es lo que ellos creen y enseñan. Bueno, esta enseñanza vamos a demostrar con la Biblia que los hermanos separados están equivocados en su creencia y su enseñanza. Y para empezar vamos a ver las prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento. ¿Qué es una prefiguración? Es la definición anticipada de un suceso o cosa o signo. Vamos a ver algunas prefiguraciones del bautismo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que fue el paso del Mar Rojo por los israelitas. Eso lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 13, versículos 17 al 22. Aquí se nos cuenta cuando el faraón despidió al pueblo. Vemos que Dios no los llevó por el camino de los filisteos, que era el más corto. Dios pensaba que si el pueblo tenía que combatir, tal vez se asustarían y se regresarían a Egipto. Entonces los llevó por el camino que lleva al Mar Rojo. El pueblo salió bien ordenado, llevaban también los huesos de José. Nos dice la Biblia que salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está junto al desierto. Nos dice que Yahvé iba delante de ellos, señalándoles de día el camino en una columna de nube para que les diera sombra, y de noche en una columna de fuego para iluminarlos al caminar. Y dice que la columna de nube no se apartaba de ellos durante el día, ni la columna de fuego se apartaba de ellos durante la noche. Ahora pasemos al capítulo 14, versículos 1 al 31. Todo el capítulo 14 del Éxodo nos narra esta historia de la salida del pueblo de Israel, de Egipto, y su paso por el Mar Rojo. Aquí se nos cuenta cómo fue que Dios abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasara por medio del mar, por lo seco. Ahí podemos ver ya una prefiguración del bautismo que tendríamos en el Nuevo Testamento. Estudien bien el final del capítulo 13 del Éxodo y todo el capítulo 14 de este libro y lo van a comprender, léanlo completo. También es prefigura del bautismo el agua que brota de la roca allá en el monte Horeb. Eso lo encontramos
en Éxodo capítulo 17, versículos 2 al 6. Aquí se nos cuenta que el pueblo estaba extenuado por la sed y protestaron contra Moisés y le dijeron: dadnos agua para beber. Moisés les dijo: ¿por qué me reclaman a mí? ¿Por qué tientan a Yahvé? Y el pueblo le dijo a Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto para que muramos de sed en este desierto con nuestros hijos? Entonces Moisés invocó a Yahvé y le dijo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Yahvé dijo a Moisés: preséntate delante del pueblo y lleva contigo algunos jefes de Israel, y lleva también en tu mano el bastón con que golpeaste el río Nilo. Yo estaré allá delante de ti sobre la roca, golpearás la roca y de ella saldrá agua y el pueblo tendrá para beber. Yahvé lo hizo así en presencia de los jefes del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué decimos que esto es una prefigura del bautismo? A ver, ¿quién era o quién es Jesús? Nosotros no decimos que Jesús es la roca. Y cuando estaba crucificado y murió, ¿qué pasó? Llegó el soldado romano Longinus. ¿Y qué hizo? Golpeó esa roca, que es Jesús. ¿Y qué brotó de la roca? De Jesús. Nos dice la palabra de Dios que al instante brotó sangre y agua. Por eso nosotros en esta lectura del Éxodo podemos ver una prefigura del bautismo. También vemos otra prefigura del bautismo en la curación de Naamán el sirio, en las aguas del río Jordán. Y eso lo vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículos 13 al 15. Leo: pero sus sirvientes se acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Por qué pues no lo haces cuando tan solo te dice: lávate y quedarás sano? Bajó pues y se sumergió en el Jordán 7 veces, tal como le había dicho el hombre de Dios, y después de eso su carne se volvió como la carne de un niño. Estaba sano. Entonces regresó donde el hombre de Dios con todas sus acompañantes, entró en su casa y se presentó ante él. Ahora dijo: sé que no hay más Dios en toda la tierra que el Dios de Israel. Acepta pues este presente de parte de tu servidor. Palabra de Dios. Aquí vemos a un hombre contaminado con la lepra. ¿Y qué es el pecado? Es una lepra. ¿Y cómo se sanó de esa lepra? Con el agua, bañándose 7 veces en el río Jordán. Por eso es que aquí también la Iglesia Católica ve una prefigura del bautismo. Todos estos textos bíblicos nos hablan de realidades que realmente ocurrieron. Ningún protestante las niega. El bautismo es una realidad de estos acontecimientos, pero es una realidad más plena. Cuando a través del bautismo recibimos el Espíritu Santo, nos hacemos miembros de la Iglesia. Incluso a través del bautismo se perdonan nuestros pecados. Por ello es una realidad mayor que la del Antiguo Testamento. Nunca una realidad del Antiguo Testamento corresponde a un símbolo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el bautismo debe ser real, no meramente simbólico. Por otra parte, la Escritura nos muestra que este sacramento es necesario para la salvación. Vamos a Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. Leo: y él les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Palabra del Señor. Miremos que para salvarnos hay una condición, o mejor dicho 2. Una es creer y la otra es hacerse bautizar. Obviamente, aquella persona que aún siendo bautizada no crea, al estar negando a Dios se condena, pero la condena es porque no cumplió con las 2 promesas del bautismo, y estas son la de cumplir la voluntad de Dios y creer en Él y en su Evangelio. Por ello es que el bautismo influye en la salvación de la persona. Pasemos a Juan 3:5, leo: Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra del Señor. O sea, el que no nace de nuevo, el que no nace de arriba. Por ejemplo, podemos ver este significado en otra cita, Juan
3:31 al 33, leo: el que viene de arriba está por encima de todos, el que viene de la tierra pertenece a la tierra, y sus palabras son terrenales. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que allí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio. Pero aceptar su testimonio es como reconocer que Dios es veraz. Palabra del Señor. Es decir, al bautizarnos, nacemos de arriba, entramos a formar parte del reino de los cielos, y eso nos da garantía de podernos salvar, pues ya pertenecemos a su reino. Tenemos claro que en Juan 3:5 se está refiriendo al bautismo, porque ya que unos versículos más adelante vemos cuando los apóstoles comenzaron a bautizar. Vamos a Juan 3:22, leo: después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. Allí estuvo con ellos y bautizaba. Palabra del Señor. Ahora pasemos a Juan capítulo 4, versículos 1 y 2, leo: el Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan, aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Palabra del Señor. A ver, el contexto del bautismo es evidente e innegable. El nacer de nuevo protestante, de querer aceptar a Cristo como Señor y como Salvador, está muy bien, es muy bonito, pero no es bíblico, pues es un mero acto de fe, y en ningún lugar de la Escritura se enseña que el nacer de nuevo consista solamente en aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Más bien es aceptar a Cristo como Señor y Salvador y bautizarse también. Vamos a Tito 3:5, leo: no se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, sino que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. En el bautismo volvimos a nacer y fuimos renovados por el Espíritu Santo. Este pasaje está íntimamente relacionado con Juan 3:5. Fijémonos. Tito dice, salvo. Juan dice, entrar en el reino de Dios. Tito dice, lavamiento de la regeneración. Juan dice, nacimiento de agua. Tito dice, renovación por el Espíritu Santo. Juan dice, nacido del Espíritu. En Tito 3:5 tenemos la palabra griega paliginesia, que literalmente es traducida como nuevo nacimiento. Se usa también en Mateo 19:28 para referirse a la vida eterna, como un nuevo nacimiento, donde seremos jueces. Por tanto, Tito 3:5 está diciendo que el lavamiento nos regenera, nos hace nacer de nuevo, tal y como lo detalla Juan 3:5. Nacemos para el reino de Dios. Esta palabra griega nunca es usada en las Sagradas Escrituras como algo puramente simbólico. Tiene relación con una realidad. Así en Mateo 19:28 se relaciona con la realidad de la vida eterna. Y en Tito 3:5 con la realidad del bautismo. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 y 21, leo: me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempos de Noé, cuando se iba acabando la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca, pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. No esperaban de él una limpieza corporal, sino que pidieron a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Y si vamos al Concilio de Trento, este se pronunció sobre esto y dice: si alguno dijere que el bautismo es cosa libre, esto es que su recepción no es necesaria para salvarse, sea anatema. O sea, la expresión corresponde es figura de, o sea, no significa que sea algo simbólico, sino que realmente Pedro está haciendo una correspondencia entre el bautismo de Cristo y los que se salvaron a través del agua. Y es que el arca de Noé se puede considerar una prefiguración del bautismo en este sentido. Como la salvación a través del arca de Noé fue real, la salvación por el bautismo también lo es, también es real.
Aquí es donde viene el problema de los hermanos protestantes que no pueden aceptar que el bautismo salva, porque va contra el dogma de ellos de sola fe, solo fides. Por otro lado, algo simbólico no puede limpiar los pecados, y esto lo dice más claro Hechos capítulo 22, versículo 16, leo: y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados, invocando su nombre. Palabra de Dios. Y si vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice: tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido salvados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús, el Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra del Señor. Ese lavamiento del que se habla en este texto es el perdón de los pecados que se otorga en el bautismo. El texto de Hechos relaciona directamente bautizarse con limpiarse de pecados, mientras que el texto de Corintios es escrito a una comunidad cristiana donde ya habían sido bautizados, y por eso dice: habéis sido lavados, aludiendo a su bautismo. El bautismo es necesario y fue profetizado en Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 28, leo: los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. También el profeta Zacarías lo profetizó con estas palabras. Vamos a Zacarías capítulo 13, versículo 1, leo: en aquel día habrá una fuente siempre corriendo para que los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén se puedan lavar de sus pecados e impurezas. Palabra de Dios. Y el profeta Joel también lo dice así en Joel capítulo 4, versículo 18, leo: en aquellos días los montes destilarán vino y las colinas leche. En todos los torrentes de Judá correrá el agua y una fuente saldrá de la casa de Yahvé para regar el valle de las acacias. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver por qué motivo necesitamos recibir el bautismo. Como bien lo hemos visto, que no se trata de un mero ritual, sino de un signo eficaz donde emana la gracia de Dios hacia nosotros. Y estos son los efectos que produce en nuestras almas. Y vamos a ver el error de los hermanos separados, que ellos creen que el bautismo es solo para el perdón de los pecados. Y bueno, nosotros los católicos también creemos que el bautismo es para el perdón de los pecados, pero no es solo para eso, porque en la Biblia aparece que el bautismo sirve para muchas otras cosas. Y por eso es que la Iglesia Católica le da tanta importancia al sacramento del bautismo. Vamos a ver qué significa el bautismo para los católicos. ¿Por qué se llama el sacramento de la iniciación de la vida cristiana? Porque por ahí comienza nuestra vida cristiana. Así lo llamamos sacramento de la iniciación cristiana. San Pablo lo va a explicar muy bien. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, leo: las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Pregunto, ¿para qué hemos sido bautizados según esta lectura? Dice Pablo que hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo. ¿El de quién? El de Cristo. ¿Cómo se inicia la vida cristiana? Con el bautismo, porque con el bautismo me incorporo al cuerpo de Cristo. Aquí comienza la vida cristiana, o sea, que hasta que yo no me integre a Cristo, yo no puedo ser cristiano, yo no puedo tener la vida de la gracia, y me incorporo a Cristo a través del bautismo. Sigo leyendo: ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu.
Miremos que con el bautismo nos incorporamos al cuerpo de Cristo y recibimos el Espíritu Santo. Entonces vemos que el bautismo es importantísimo. El bautismo es el sacramento de la iniciación cristiana, porque ahí nos incorporamos a Cristo y bebemos del mismo Espíritu. Eso para nosotros los católicos dice mucho. Ahora, en la doctrina de los protestantes, esto que Pablo le dice a los corintios, para ellos no vale. Pregúntele a un protestante si el bautismo es para incorporarse a Cristo. Él dice que no. Mi pastor me enseñó que el bautismo es únicamente para el perdón de los pecados. Más nada, no sirve para nada más. Eso es la mentalidad de los protestantes. Pero la mentalidad del católico es lo que dice la Biblia. Es que a los hermanos separados no les han enseñado que el bautismo es para incorporarnos a Cristo, para formar un solo cuerpo y para beber de un solo espíritu. Únicamente les enseñaron que el bautismo era para el perdón de los pecados. Y como un niño no tiene pecados, entonces no necesita bautizarse. Si es que el bautismo no es importante para la salvación, por lo tanto, si el niño se muere, no hay problema, porque el bautismo no es importante para la salvación. Y eso es satánico, porque Satanás no quiere que nosotros bauticemos a los niños. ¿Por qué? Porque no quiere que los niños sean de Cristo. Y si no son de Cristo, a él le queda más fácil llevarse a esos niños. Vamos a poner un ejemplo. Los ganaderos marcan a las vacas con un hierro, con un sello. ¿Qué pasa cuando un evangélico le engaña a usted y le dice, no le ponga esa marca al becerro, o sea, al niño, no lo bautice, no lo marque, eso no hay ningún problema, nadie se lo va a robar? ¿Qué pasa si llega por la noche el ladrón y se roba ese becerro? Usted no lo puede reclamar. ¿Por qué? Porque no está marcado. O sea, ese becerro no pertenece a nadie. ¿Cómo comprueba usted que ese becerro le pertenece? Llegó el ladrón, se lo robó, lo mató, se lo comió y usted se quedó viendo un chispero porque usted nunca le puso el sello. No le pertenece. Pero si le puso el sello, usted lo puede reclamar. Dice la Biblia que el bautismo es como ese sello donde usted y yo le vamos a pertenecer a Cristo. Y viene Satanás y le pertenece a Cristo. Entonces ya Satanás no puede hacer nada, queda impotente. Ya no puede hacer nada contra ese niño bautizado. Pero cuando Satanás ve que no tiene sello, dice, no pertenece a nadie. Entonces dice, en cualquier momento me da chance y me lo agarro. Por eso es que hemos escuchado que a un niño sin el bautismo lo atormentan, lo fastidian, le pueden pasar muchas cosas, pero después de que lo bautiza, ya pertenece a Cristo. Teológicamente, ¿qué dice la Biblia sobre el bautismo? Van a ver lo que dice San Pablo a los Corintios en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1. Dice San Pablo en forma figurativa sobre lo que es el sacramento del bautismo. ¿Con qué lo compara? Yo no sé si ustedes lo puedan coger, pero van a ver una comparación hermosa, como una parábola, como un ejemplo, como algo que nos abre los ojos para poder detectar para qué sirve el bautismo para los cristianos. Observemos, 1 Corintios 10:1, leo. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar para que así fueran el pueblo de Moisés. Explico. Por eso era que decíamos que el paso por el mar rojo era prefigura del bautismo. Recordemos que la nube representaba al Espíritu de Dios y dice que todos atravesaron el mar. ¿Se acuerdan que el mar se abrió y pasaron los israelitas y luego se tragó a los egipcios? Dice la Biblia que todos los egipcios murieron en el mar, se ahogaron, todos los enemigos de Israel murieron y el pueblo de Israel pasó el mar y se salvó. Miremos cómo lo dice Pablo. Todos atravesaron el mar y todos recibieron ese bautismo de la nube para que fueran el pueblo de Moisés. Entonces observen la figura que pone Pablo. Dice, ¿ustedes recuerdan a nuestros antepasados? Sí. ¿Se acuerdan que eran esclavos en Egipto? Sí. ¿Se acuerdan que querían ser libres y cuando iban pasando el mar por un lado y el ejército del faraón detrás,
Y ellos pidieron a Dios y Dios les abrió el mar y ellos pasaron y se ahogaron todos sus enemigos y ellos se salvaron. Sí, porque dice Pablo que fueron bautizados en el mar porque así fue que se salvaron, porque ahí fue donde murió el enemigo del pueblo de Israel. ¿Qué está diciendo Pablo? Que con el bautismo nosotros matamos al enemigo y alcanzamos la salvación. Dejamos de ser esclavos y pasamos a ser libres. Dejamos de ser perseguidos por el enemigo y salimos victoriosos. ¿Y saben qué me llamó la atención de esta lectura? Que dice todos, y no dice todos una sola vez, dice todos varias veces. Y yo les pregunto, cuando dice todos, ¿se refiere solo a los adultos o a los niños también? O mejor, ¿quiénes pasaron el mar? ¿Solo los adultos o los niños también pasaron? Vamos a ver, porque me gustaría mirar qué dice Pablo. Si Pablo dice que aquí, que el bautismo no es para los niños, tiene que decir que solamente los adultos fueron bautizados en el mar. Vamos a ver otra vez, 1 Corintios 10:2. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar para que así fueran el pueblo de Moisés. Palabra de Dios. Miremos que dice que todos, que los niños también. No dice que solo los adultos, dice que todos, y lo repite varias veces. ¿Y saben qué significa todos? Hombres, mujeres y niños. Y si aquí dice que todos recibieron ese bautismo y que era símbolo del bautismo de nosotros, miremos que aquello era un símbolo, eso no era bautismo, pero Pablo está diciendo que eso fue como lo que es hoy para nosotros el bautismo. Pablo dice, allá se salvaron, ¿se acuerdan? En el mar, sí, pues eso lo hacemos nosotros hoy con el bautismo. Y si ellos lo hicieron todos allá, nosotros también tenemos que hacerlo todos aquí. Por eso es que también a los Gálatas les dice lo mismo que a los Corintios. Vamos a Gálatas 3:27, leo. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judíos y griegos, entre esclavos y hombres libres. No se hace diferencia entre hombres y mujeres, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Miremos que San Pablo no dice que los niños no, él dice todos, y si dice que todos es porque es todos. Entonces vemos teológicamente que la Biblia dice que el bautismo es para todos. Ahora vamos a escuchar a Jesucristo el Señor en Mateo 28:19, leo. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Palabra del Señor. Miremos que Jesús también dice que todos. ¿De dónde sacaron los protestantes que los niños no? ¿Dónde están leyendo ellos? Que la Biblia dice que todos menos los niños. Eso no es verdad, eso es mentira. San Pablo dice a los Corintios todos, 3 veces. Pablo dice a los Gálatas todos, 2 veces. Cristo dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos. ¿Qué está pasando? El diablo no quiere que esto se cumpla. Bueno, vamos a terminar con esta primera parte de esta enseñanza del bautismo. No se pierdan las otras partes. Vamos a terminar con un Padre Nuestro para darle la gloria a Dios. Padre nuestro que estáis en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si les gustó esta enseñanza, denle like, suscríbanse al canal y compartan el videíto con sus familiares y amigos. Que Dios los bendiga. No se pierdan las otras enseñanzas sobre el bautismo.